la metodología. Cada panelista tiene 15 minutos para hacernos su presentación, presentarnos sus ideas, su puesta en escena. Luego de que escuchamos a las 5 personas panelistas, vamos a abrir salas virtuales. Estas salas van a estar con cada una de las panelistas, va a ser la facilitadora, digamos, de la continuación de la discusión, reflexión, ¿no? Entonces, ahí, al finalizar el panel, tendremos unos minutos de descanso para organizar las salas y a cada una de ustedes que estará aquí les va a llegar la invitación para incluirse en la sala respectiva con cada una de las panelistas. La idea es que estemos en esa sala unos 40-45 minutos, que serán simultáneas, obviamente, y luego volvemos a la plenaria para compartir últimas ideas y hacemos cierre de la actividad de hoy por la mañana, ¿no? Para continuar, así como dijimos, el 31 de agosto. Entonces, vamos a comenzar y seguir el mismo orden que ya les presentamos a ustedes en la invitación a participar en este seminario. Por tanto, vamos a comenzar escuchando la presentación y las palabras de Liliana Brasinskas. Ella es la directora de Mujer y Salud de Uruguay, MISU, organización líder en el contexto uruguayo y latinoamericano en el ámbito de los derechos y la salud sexual y salud reproductiva. Lilian nos va a compartir una presentación denominada Barreras de implementación de las leyes y políticas públicas relacionadas a la interrupción del embarazo. Lilian tiene entonces 15 minutos para su presentación. Gracias, Soledad. Hola a todo el mundo. Es un enorme gusto y les agradezco mucho esta oportunidad de volver a reencontrarme con Médicos del Mundo. Como bien decía Betty, también fue parte del proceso uruguayo Médicos del Mundo cuando estábamos en plena batalla del cambio legal. A las compañeras de la corporación Miles, con la que también estamos trabajando en conjunto, terminamos de hacer una investigación multipaís con ellas sobre el acceso a métodos anticonceptivos en pandemia, y un gusto saludar a las compañeras y compañeros de Salud a la Calle, que no los conocí hasta hoy, pero bueno, espero que sea el inicio de un intercambio. Yo tengo una presentación para poder acotarme a los 15 minutos, no sé si se puede compartir pantalla. Sí, ya está, Lili. Estás habilitada para ti. Muy bien. Yo le cambié un poco el nombre a la presentación y la verdad que se llama El aborto en Uruguay en lucha y resistencia, que un poco sintetiza las palabras de apertura de Soledad. Las luces y las sombras no solo están entre países, sino en el mismo país hay luces y sombras aún cuando avanzamos. Rápidamente quiero contarles cómo fue el largo proceso de Uruguay, porque ya llevamos casi más de una década del cambio legal que se produjo en el 2012, pero ese cambio empezó en 1985 y acompañó el proceso de redemocratización en el país, que se intensificó mucho a partir del 2002 y luego cambia en el 2012. Y la otra característica muy resaltable de Uruguay, que es más importante que el cambio de la ley, fue cómo se logra el cambio de la ley, porque comenzó siendo una demanda feminista en 1985 para terminar siendo la demanda de una amplia coalición de organizaciones sociales y movimientos sociales en lucha por los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos. Esa gran coalición de movimientos sociales que logramos construir tuvo 4 ejes fundamentales que hoy creo que hay que volver a retomar, porque el aborto en Uruguay trascendió el debate sanitario o de salud para realmente entender que si bien era un problema de salud pública, la mortalidad de mujeres por esta causa era una expresión de injusticia social y que además
el imponer determinadas creencias, como era la de penalizar el aborto en todas sus condiciones, salvo excepciones, era realmente imponer una forma de creencia, y lo que debemos generar en las democracias es la coexistencia pacífica de diversidad de creencias, concepciones e ideologías para tener una sociedad democrática, y esto se consigue fundamentalmente con estados laicos. Y lo último que seguimos peleando hasta hoy es acuñar el concepto de derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos. No solo de forma retórica, sino lo que significa realmente que un Estado garantice, defienda, promueva y realmente repare cuando se violentan todo lo que tiene que ver con la autonomía reproductiva, la libertad sexual y el derecho a decidir en el campo de la reproducción, y que eso debe ser conceptualizado como una violación de derechos humanos. Espere que tengo un problema. Finalmente les contaba que en noviembre de 2012, luego de este largo proceso, se promulga la ley 18.987, que lo mejor que tiene esta ley es que crea servicios legales de aborto en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y desde entonces es una medida prestacional obligatoria que deben dar todas las instituciones públicas y privadas del sistema de salud. Pero, como he dicho ya las que me conocen hace tiempo, la ley de Uruguay es como un mal contrato de seguros, ¿no? Uno le parece que está todo cubierto hasta que lee la letra chica. En Uruguay no se despenalizó el aborto. El aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, lo que se amplió fue la exención de la pena. Y esto quiere decir que hasta las 12 semanas de gestación no se aplica la pena del delito de aborto cuando la mujer solicita por su propia voluntad interrumpir un embarazo, hasta las 14 semanas cuando ese embarazo es producto de una violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida no causal salud, riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida extrauterina en cualquier momento del embarazo. Esta ley no solo tiene la objeción de conciencia o la obstrucción de acceso por razones de valores personales del profesional de la salud, sino que lamentablemente la ley uruguaya es la que introduce este concepto de objeción de ideario para las instituciones de salud. En Uruguay afiliaron a la objeción de ideario 2 instituciones de salud, Círculo Católico y Hospital Evangélico, que están exonerados de realizar la práctica del IVE, del aborto, en sus instituciones. Por lo tanto, los profesionales que allí trabajan, aunque no sean objetores de conciencia, no pueden proveer el servicio, y tienen que ser derivadas las mujeres a otras instituciones para lograrlo. También es importante saber, y esto es una lucha que estamos denunciando y estamos viendo cómo denunciar en instancias internacionales, las mujeres migrantes no tienen acceso a la interrupción legal del embarazo en Uruguay hasta que no tengan 1 año de residencia en el país. Y esto obviamente sabrán del impacto que esto tiene. La ruta IVE en Uruguay además es una ruta compleja. El texto del proyecto, en realidad, su cometido final de la ley que se adopta es desestimular a las mujeres de abortar. Por eso se complejiza todo el proceso de la ruta de acceso al aborto legal. Tiene 4 fases fundamentales esta ruta. La primera es llegar al sistema y manifestar pública y abiertamente que quiere interrumpir el embarazo, para que se active la rapidez con la que tiene que actuar el sistema para darle inmediatamente, a no más de 72 horas, la reunión con un equipo interdisciplinario que es obligatoria y que deben actuar todos los profesionales de forma presencial y simultánea. Esto quiere decir que debe coincidir un profesional de la ginecología, de la salud mental y de la trabajo social para informarle a las mujeres cuáles son alternativas al aborto, cuáles son políticas de apoyo a la maternidad y los riesgos de la práctica del aborto. Esto está consignado por ley.
Y además de eso, la mujer tiene que obligatoriamente pasar por lo menos por un periodo de 5 días de reflexión para luego acceder a la interrupción legal del embarazo, que en el 98% de los casos es por vía medicamentosa. Ya aprovecho de decirles que el 95% de que han abortado legalmente no desistieron. O sea que esta intención del legislador en realidad no tuvo más el efecto de complejizar el acceso a estos servicios y realmente complicarle la vida a las instituciones para contar con todos estos recursos humanos para realmente poder proveer la atención. Finalmente, el proceso de la ruta termina con una cuarta consulta que es para el control posaborto y asesoramiento en anticoncepción. En todos estos años, aproximadamente 70.000 mujeres se han beneficiado de los servicios legales de aborto. Ha habido paulatinamente un incremento del 10% anual de mujeres que han accedido a esta prestación, salvo el último año, donde se ha dado un descenso de las interrupciones legales del embarazo que coincide con las épocas de pandemia, ¿no? Una de las cuestiones que hemos denunciado también en una coordinación de investigaciones que hizo el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro el año pasado, que fue ver cuál era la situación de los servicios de salud reproductiva en pandemia por COVID-19, y una de las alertas ha sido que se desatendió la salud reproductiva a pesar de ser esencial, como lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año pasado, al comienzo de la pandemia, estableciendo en su recomendación 53 que la salud reproductiva debía ser atendida en tiempos de pandemia porque las consecuencias serían mucho más graves por desatenderla. Eso sucedió en Uruguay. En plena pandemia se redujeron los servicios legales de aborto, pero entre paréntesis también quiero comentarles que MISU, que no provee servicios directos, atendió a más de 150 mujeres el año pasado, fugadas del sistema porque no tenían la información si estos servicios funcionaban o no, hubo descontinuidad, no hubo información a la población de que estos servicios estaban disponibles, y además ahí se desestimó muchas veces expulsando a las mujeres del servicio legal. Por lo tanto, tuvimos que montar, como les voy a contar luego, una red feminista de acompañamiento en aborto en Uruguay, sumándonos a las distintas redes que existen en América Latina y que funcionaban desde hace muchos años, porque nos hemos dado cuenta que las mujeres siguen estando solas para abortar en Uruguay, a pesar de que hayamos cambiado la ley. Uno de los problemas que también han sido mencionados y que alertamos desde hace muchos años, no solo desde Uruguay, sino también esto lo hemos trabajado con la International Women's Health Coalition, que la objeción de conciencia ha dejado de ser solo un derecho ético de los profesionales de la salud, sino que se ha convertido en una herramienta de obstrucción, no solo a los debates sobre los contenidos de las leyes que buscan regularizar la práctica, sino que fundamentalmente la objeción de conciencia está siendo utilizada como una herramienta de obstaculización para el acceso a los servicios y para el funcionamiento de los servicios legales de aborto. Lo que ven aquí es el último mapa que pudimos lograr hacer en Uruguay sobre cuál era el porcentaje de profesionales objetores de conciencia, y esto lo pudimos hacer hasta 2016, porque hubo un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay, luego de una apelación de un grupo de ginecólogos, a los cuales ellos reclamaron que el nombre de los profesionales objetores sea confidencial. Por lo tanto, las usuarias de las instituciones no pueden saber de antemano, ni nadie puede conocer cuál es la nómina de objetores que hay en ese servicio de salud. Por lo tanto, las probabilidades, y además el Ministerio de Salud Pública incorporó otra concepción que es muy complicada, y es la objeción de conciencia parcial. Un profesional puede objetar
durante todo el proceso IVE, puede objetar solo para proveer el aborto o puede objetar estar en el equipo interdisciplinario. Esto es un problema, imaginarán, de extremada discrecionalidad y muy difícil de regular, y en pedido de acceso a la información que hicimos el año pasado al Ministerio de Salud Pública, tratando de saber cuál era actualmente el porcentaje de profesionales objetores, la respuesta del Ministerio fue que no hay mecanismo institucional que pueda saber cuál es el número de objetores o profesionales disponibles para dar el servicio, y que además nadie puede controlar si un profesional objeta en el sistema público pero provee el servicio en el privado. Lilian, te quedan 3 minutos. Perfecto, ya termino. Por lo tanto, ¿qué hemos registrado en todos estos años? Yo siempre insisto, la buena noticia, y es una diferencia de esas 70.000 mujeres que realmente pasaron por donde hay que pasar en un requerimiento de salud, que son por servicios en instituciones del sistema. Pero hay esto que les decía, hay alto porcentaje de profesionales que rechazan brindar los servicios, hay falta de difusión de los mismos, se mantiene el estigma y discriminación hacia quienes abortan y hacia quienes proveen los servicios, y el hecho de ser considerado una práctica penalizable por Código Penal es parte de esa construcción del estigma. Por lo tanto, en algún momento tendremos que cambiar el código. Hay un déficit en la atención. En diciembre del año pasado tuvimos la primera muerte de un adolescente en servicio legal de aborto y todavía nadie ha rendido cuentas de lo que pasó. ¿Cuáles son los desafíos? Quiero terminar con esto, Soledad, ya solo. Necesitamos, y hemos definido, mantener una acción feminista en relación al aborto, más allá de que presionemos para que existan los servicios legales. Y es mantener la red feminista del derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, de tener autonomía reproductiva, de apropiarse de los derechos consagrados y realmente de acceder a estas prestaciones, y por eso hoy la red feminista Las Lilas ya está presente en 11 de los 19 departamentos del país. Estamos monitoreando desde el Observatorio de MISU el funcionamiento de los servicios y relevando datos para mostrar dónde están los obstáculos y problemas, y también estamos incursionando en la probabilidad de desarrollar litigios estratégicos por omisión del Estado. Estamos capacitando defensoras en derechos sexuales y reproductivos, así como también estamos capacitando a generaciones de jóvenes para que sepan cuál es el proceso de conquista que hemos logrado avanzar, pero también los riesgos de retroceso, y tener nuevas generaciones de vocerías y liderazgos jóvenes en este campo. Mejorar el marco normativo, pero en este momento además estamos resistiendo. Quienes hoy gobiernan en Uruguay es una coalición de partidos de derecha y de extrema derecha, que todos quienes se están integrando hoy el gobierno votaron siempre en contra de todos los proyectos de ley en relación al aborto e intentaron derogar la ley en 2013. Por lo tanto, la ley está segura porque se consagró ciudadanamente cuando intentaron derogarla, pero lo que estamos teniendo hoy es una situación de personificación del feto a través de distintos proyectos de ley que buscan darle a los padres de los niños no nacidos el derecho a poder enterrarlos y registrarlos. O sea, y además hay una exaltación de la maternidad, que en Uruguay bajó la fecundidad, y por lo tanto hoy se habla nuevamente de viejas políticas pronatalistas que son antecesoras de la Conferencia de Cairo. Como verán, o como decían hoy al inicio, cambiar una ley no es el fin de la lucha, cambiar una ley no es nada más que un paso dado, que jamás termina la movilización, jamás termina la acción sostenida de defensa, y sin duda hay que hacer un enorme trabajo de resistencia para no retroceder sobre lo logrado. Muchas gracias y estamos en comunicación ahora. Muchas gracias, Lilian, por esa descripción tan detallada de la situación del aborto en Uruguay desde el momento de la promulgación de la ley.
Así como comenté yo en el inicio con relación a la metodología, entonces luego en las salas, ¿verdad? Va a tener la posibilidad de seguir conversando, discutiendo, conociendo un poco más respecto de la ley en Uruguay. De todas maneras,